Value Investing FM, episodio 318. Hola, soy Paco Lodeiro. Bienvenido a Value Investing FM, el podcast semanal en el que te ayudaremos a sacarle partido a ese dinero que tanto cuesta ganar y ahorrar. ¿Cómo? A través del método de inversión más seguro, sensato y rentable, el Value Investing. Te recuerdo que si quieres sacar partido a tus ahorros y no sabes cómo empezar, tienes a tu disposición mi curso gratuito de introducción a la inversión en bolsa en la web academiadeinversión.com. Y yo soy Adrián Godás, colaborador de Academia de Inversión y emperador de Godás Enterprises. Si te interesa la inversión en minas, este es tu sitio. Tenemos el curso gratuito en godasresearch.com. Y esta semana tenemos otra maravillosa entrevista. Pero antes, el warning, que no existe, pero sí que tenemos un patrocinador. Además ya sabéis que aquí solo anunciamos productos y servicios que recomendamos de verdad. Este en concreto yo no lo he utilizado porque no me hace falta, ya que soy búlgaro, pero varios alumnos y amigos sí que lo han probado. Tanto el año pasado como y en general el feedback que he visto es muy positivo, así que no me importa recomendar. Ha llegado el momento de hablar de TaxDown. ¿Qué es TaxDown, Paco? Pues es un servicio con el que puedes hacer tu declaración de la renta, tanto a través de su web o a través de la app, y ellos lo que hacen es buscar el máximo ahorro en tu declaración. De hecho, aplica más de 250 deducciones con un ahorro medio de casi 400 euros por contribuyente. Lo que tiene es un algoritmo que lo que haces es responder a una serie de preguntas y te aplican todas las deducciones posibles a las que tienes derecho. Y además, que esto les gustará a nuestra audiencia, esta herramienta permite declarar inversiones de forma automática en acciones y tiene interacción con brokers como DeGiro o Interactive Brokers, que no está nada mal y facilita mucho las cosas. Y esto no es todo, ¿no, Adrián? Sí, porque además si estáis oyendo esto, tenéis varios planes disponibles y 5 euros de descuento utilizando el código VALUEFM. Y os dejamos la descripción con el link a su web. Muy bien, pues sin más dilación, presentamos a nuestro invitado, que ya hacía tiempo que no se pasaba por aquí, pero teníamos muchas ganas y, como él sabe, le tenemos mucho cariño y mucho aprecio. ¿Quién es, Adrián? Yes, tenemos con nosotros a Gabriel Colominas, que ya estuvo aquí en el pasado y regresa para hablarnos de Japón. Para los que no lo conozcáis, es licenciado en Economía por la Universidad de Barcelona y trabajó de analista en Venture Cap y como Corporate Finance Analyst en GVC Gaesco. Desde 2015, analista buy-side en G-Securities para varios fondos como el Koala, Japan Deep Value y el Panda. Bienvenido de nuevo a Value Investing FM, Gabriel. Muchas gracias, Adrián, y muchas gracias, Paco, por tenerme hoy. Me hace mucha ilusión volver al podcast. Que comentabas justo ahora, que no lo sabíamos, la verdad, nos comentaste que usas TaxDown y que estás contento, ¿no? Sí, la verdad, yo creo que lo he usado ya en las 2 últimas declaraciones. Es muy práctico, es muy fácil de usar, es muy intuitivo. De hecho, yo creo que ellos cogieron la idea de un producto que conozco bien, que es el producto que tiene Intuit para declaración de impuestos en Estados Unidos. El TurboTax, ¿no? Creo que el TurboTax. Sí, correcto, sí. El TurboTax. Yo creo que cogieron la idea de ahí porque nadie lo había hecho en España, porque a priori pues había bastante facilidad en hacerlo online y no es necesario usar un programa, pero la verdad es que cada vez es más complicado declarar impuestos y a la mínima que tengas un poco de complejidad, pues usar un servicio como TaxDown pues es muy útil, ¿no? Porque ves un poco el proceso, revisan la declaración y los pasos son muy claros y ves muy claramente qué estás haciendo y qué estás declarando, ¿no? Entonces, la verdad es que muy, muy contento y contento de que patrocinen el podcast de hoy. Muy bien, Gabriel. Pues vamos ahora ya a entrar en pomada directos porque ya hicimos un programa sobre Japón, que estuvo Marc aquí, lo hicimos en junio de 2020 y la primera pregunta es ¿cómo ha cambiado la situación en Japón desde junio de 2020? Poco después no, casi en el medio de la pandemia, porque ha habido varios cambios bastante importantes.
La verdad es que sí, ha habido cambios muy significativos. En aquel entonces yo creo que Mark comentó el hecho de que la pandemia pues había afectado mucho a Japón, porque Japón, o sea, el gobierno japonés había sido muy estricto con las restricciones que aplicó y de hecho pues no se pudo entrar en Japón hasta hace, yo creo, prácticamente 9 meses o algo así, a lo mejor ya un año, o sea, hasta finales de 2023 los turistas no podían visitar Japón y eso afectó bastante a las compañías, ¿no? De hecho, vemos un impacto significativo a nivel de ventas, beneficios y generación de caja en muchas de las compañías en cartera, en otras no, pero en muchas sí. Y la verdad es que tuvo un impacto y eso hace que las medias de generación de caja a 5 años pues no sean tan comparables precisamente por este tema del COVID, ¿no? Por este tema de este impacto que hubo. Pero bueno, desde entonces la verdad es que las compañías japonesas han seguido mejorando muchísimo. O sea, ya habían iniciado en ese entonces un, un camino de mejora de márgenes y de generación que se ha ido consolidando. Y sin duda, desde que Buffett invirtió en Japón, que también fue en 2020, si recordamos fue en agosto de 2020, la atracción por Japón ha subido y la bolsa japonesa ha ido subiendo. De hecho, es una de las que mejor ha performado, sin tener en cuenta el yen, por supuesto. Y posteriormente, pues el fondo de Japón, la verdad es que ha tenido un rendimiento muy, muy, muy razonable y actualmente llevo más de un 100% desde inicio, creo que estamos como al 112, 113% y por tanto la TAE se sitúa alrededor del 10,4% anual. Y, y claro, si comparando con el podcast de 2020, pues claro, el liquidativo debía estar alrededor de 13 en ese momento, 13, 14, 13 y medio a lo mejor, y ahora está a 21, ¿no? Entonces ha habido muchas cosas que han ido muy bien y que han hecho que el valor de las compañías que nosotros teníamos pues terminase floreciendo. Sí que es verdad que ha sido un camino, podríamos decir, complicado, ¿no? Porque entre la parte del COVID y después la bajada que tuvo las bolsas en general 2022, nos encontramos que a mediados de 2022 aproximadamente, o sea, en junio de 2022, el fondo tocó mínimos recientes, no mínimos históricos ni mucho menos, ni bajó sustancialmente, pero mínimos recientes. Y desde entonces, desde junio de 2022, ha iniciado una subida muy sustancial bueno, prácticamente el más del 50%, ¿no? De subida. Entonces, más o menos en septiembre de 2022 las valoraciones estaban en mínimos. O sea, yo creo que el EV/EBITDA del fondo estaba como a 2,2 veces flujo, o sea, 2,2 veces EBITDA. El EV flujo de caja libre estaba a 2,6 veces. Y el ROIC reciente, pues teniendo en cuenta que o sea, el ROIC promedio de la cartera era un 28% y el Price Book Value, el precio valor en libros, era del 1,1. Y ahora los ratios, es decir, han subido los ratios, pero claro, partíamos de unos ratios tan mínimos que a pesar de haber subido más de un 50% el fondo desde entonces, actualmente el EV/EBITDA que hablábamos justo con Adrián recientemente, que es una medida estándar que sirve, pero que tampoco es perfecta, pues el fondo está a 4,6 veces EV/EBITDA. De EV Free Cash Flow, que es lo que nos gusta a nosotros mirar, está a unas 4 veces EV Free Cash Flow, 3,9. El ROIC ha mejorado alrededor del 28% hasta cerca del 40%. Y el Price to Book prácticamente no se ha movido, ¿no? Ha estado de 1,1 a 1,2. Entonces, vemos que a pesar de una considerable revalorización del fondo, las ratios de valoración del fondo siguen siendo pues muy atractivas y creemos que pues proyectan una posible continuidad de esta revalorización en un futuro. ¿Y cómo ves la situación actual y el futuro de Japón? Y los principales riesgos. Porque me gustaría también que comentaros un poco porque han pasado cosas. Han pasado cosas. Claro, han pasado cosas porque justamente Japón es el típico sitio pues que te dicen, no, pues claro, la media market cap es caja. Vale, pero lleva siendo así 10 años. Pero ahora están pasando cosas y el propio gobierno lo está incentivando. Si puedes comentarnos un poco todas estas medidas que están haciendo.
Sí, ha habido dos grandes movimientos que están cambiando la narrativa, o tres grandes movimientos que están cambiando la narrativa de la visión de los inversores sobre Japón. El primero es y más importante, que ya habíamos comentado, es la inversión de Warren Buffett en los Sogo Shoshas japoneses, en las casas de trading en Japón, con inversiones muy importantes de prácticamente el 10% de estas compañías. A todo el mundo le pilló por sorpresa porque nadie se esperaba que Warren Buffett invirtiese en Japón, porque nadie estaba mirando Japón, ¿no? Y a pesar de que nosotros lo llevábamos reclamando durante bastante tiempo, pues nadie se fijaba en eso. Entonces, eso fue el primer cambio que impactó en la narrativa. El segundo cambio ha sido la presión, como tú dices, del gobierno y más concretamente de la bolsa de Japón. O sea, el Japan Stock Exchange, el presidente del Japan Stock Exchange, que es un ex Nomura, es un banquero ya jubilado que tiene esta posición, que es una posición de gran prestigio en Japón, ¿no? O sea, el presidente de la bolsa de Japón y del Japan Stock Exchange y Tokyo Stock Exchange, es una posición de enorme prestigio. Ha iniciado una campaña propia de activistas donde está reclamando a todas las compañías en Japón que, en primer lugar, comuniquen qué objetivos de rentabilidad y de márgenes tienen, que expliquen todas aquellas compañías que tienen un precio-valor en libros inferior a 1, que expliquen a qué se debe esta infravaloración y qué van a hacer para cambiarlo, o sea, qué van a hacer para que tengan una valoración razonable. Y están incentivando muchísimo el hecho que las compañías comuniquen el governance, cómo gestionan el governance interno y cómo respetan a los accionistas, y les están empujando también a comunicar en inglés. O sea, hay un cúmulo de puntos, no con obligaciones, pero sí con preguntas y reportes estadísticos que hace la Bolsa de Japón, poniendo como ejemplos cómo los distintos directivos están mejorando las valoraciones de las compañías, centrados principalmente en la remuneración de los accionistas. Es decir, yo creo que la Bolsa de Japón se ha dado cuenta, igual que nosotros, que existe un gran valor oculto en Japón, que hay mucha caja, que obviamente esta caja es consecuencia de que hubo un mercado bajista durante 25 años y que las acciones no pararon de bajar y que en general la visión era pesimista. Recordemos que, por ejemplo, cuando llegó el 2007, Japón llevaba prácticamente 17 años en crisis. Y después tuvo la crisis del 2008 y tal, y hubo un suelo importante de márgenes en 2012, y a partir de entonces los márgenes empresariales no han parado de crecer desde 2012, y lo vemos en prácticamente todas las compañías de Japón, y muy especialmente en las que tenemos en cartera, pero muchas de las compañías cotizadas. Y el hecho que esté empujando a las compañías a remunerar a los accionistas o ver cómo aumentan el valor, ha hecho que una tendencia que ya venía de lejos, que es el aumento de las recompras y el aumento de los dividendos o de reparto de dividendos por parte de las empresas, se vaya incrementando año tras año y sea ahora un foco importante de muchas compañías que antes no lo tenían en cuenta, ¿no? Y estamos viendo muchas mejoras, tanto en compañías de la cartera como en general, de remuneración a los accionistas. Este para mí es el tercer pilar, digamos. O sea, el primer pilar sería la inversión de Warren Buffett en Japón. El segundo sería la presión por parte del regulador y de la Bolsa de Japón. Y el tercer pilar sería la mejora de la remuneración a los accionistas por parte de las compañías. Todos estos pilares juntos, estos tres pilares juntos, constituyen, desde mi punto de vista, un cambio total en la narrativa y en la perspectiva que pueden tener los inversores en Japón, y esto está creando el caldo cultivo perfecto para que la revalorización de las compañías siga su camino hasta normalizarse con otros mercados y que no tengamos la oportunidad de tener tantísimas compañías con valoraciones inferiores a 4 veces flujo de caja libre. O sea, es impensable poder comprar compañías con un ratio de 4 años la caja que generan. Muchas de ellas obviamente con mucha caja, que tienen que movilizar, que tienen que aprender a hacer un capital allocation bueno, porque uno de los grandes puntos que siempre hemos comentado en Japón es que el capital allocation no era bueno, porque tenían un principio mucho más de conservación y menos de rentabilidad. A pesar de esto, muchas compañías han ido mejorando tanto que el retorno sobre el capital invertido de la generación de caja pre-CAPEX, que es lo que hemos comentado,
de nuestra cartera el promedio es 40%. Un ROIC del 40% es altísimo. Y eso es porque las compañías han ido ajustando sus estructuras y sus bases de capital a pesar de no ser grandes inversores o grandes capital allocators, ¿no? Entonces, todo esto, digamos, es lo que ha cambiado de forma significativa y de momento creemos que va a seguir. Uno de los cambios culturales más fuertes que nosotros hemos visto, que ya he comentado, es el hecho de que las compañías empiezan a publicar en inglés y que ya ves muchas de ellas, muchas compañías que están publicando en inglés, ¿no? Entonces, me parecen muy interesantes todos estos cambios que se han producido y que vemos que algunos de ellos se producieron ya anteriormente, pero eso, el fondo tuvo un primer periodo de importante revalorización justo al inicio de crearlo en 2016 y ahora pues hemos tenido otro periodo importante de revalorización precisamente porque están floreciendo todas estas iniciativas y todas estas cuestiones. Entonces, esto sería un poco lo que ha pasado y lo que creemos que está reforzando la revalorización en Japón mirando a futuro. Muy bueno. De hecho, lo de los Sogo Shosha es un tema súper interesante que lo estuve leyendo para mi libro estas semanas. Los grandes traders japoneses y cómo se han expandido. Y lo clavó, porque además Buffett lo hizo, creo que fue a final de 2020, y desde entonces todas las empresas de commodity trading, pero todas, aparte de Glencore, Trafigura, Gunvor, todas han hecho récords de resultados por la volatilidad de precios. O sea, ahí lo clavó. Increíble. Sí, es muy interesante todo el tema de las Sogososhas por muchos puntos. En primer lugar, porque tienen su origen en los samuráis. Es decir, cuando los samuráis se quedaron sin trabajo porque las guerras intestinas en Japón se terminaron y empezó un largo periodo de paz, para evitar que las familias samuráis se convirtiesen en familias de bandidos y creasen pues inestabilidad dentro de Japón, se les dio como chapters, ¿no? Como capítulos de permisos para tradear divisas, importar, y estas grandes compañías se han consolidado como las grandes compañías importadoras de materias primas, porque Japón es un país sin recursos. O sea, Japón apenas tiene oro, no tiene petróleo, no tiene gas, tiene muy poca agricultura. Entonces, el hecho que estas grandes compañías se convirtieran en una parte importante de la economía japonesa fue porque la economía japonesa necesita importar muchas cosas, ¿no? Entonces, aparte de esto, estas empresas han ido evolucionando no solo a ser compañías de trading, sino a convertirse en pequeños private equities o grandes private equities que invierten en compañías en todo el mundo, ¿no? Sobre todo compañías que necesitan ellos para proveerse de materias primas. De hecho, en Japón pasaba una cosa muy curiosa, es que los ahorradores japoneses no estaban invertidos en bolsa y aún en gran parte no lo están, y estaban invirtiendo en yenes y en bonos en yenes sin apenas rentabilidad, ¿no? Y en cambio, Warren Buffett pues decía, oye, yo no me creo, o sea, no puedo creerme que yo pueda invertir con un earnings yield, ¿no? Que llama él, ¿no? Una rentabilidad esperada aproximada de, creo que dijo el 15% o así, y en cambio con un earnings yield del 14%, dividendos crecientes y tal, y que la gente estuviera invirtiendo entre el 0 y el 0,25% de rentabilidad a largo plazo. Entonces, dice, esa situación no me parecía sensata, vi una oportunidad de inversión, y dice, cuando ves cosas así, es tan sencillo como aparece. O sea, a nosotros siempre nos preguntan, ¿no? cómo descubrimos la oportunidad y cómo fuimos capaces de invertir, y al final tenemos un poco la misma tesis que Buffett, ¿no? Nosotros a finales de 2015 empezamos a ver una oportunidad muy buena de compañías en todos los sectores que estaban totalmente infravalorizadas, ¿no? Y veíamos pues posibilidad de invertir con un rendimiento futuro muy importante. La parte de dividendo creciente aún no era tan evidente en Japón en 2015, pero imaginamos que con toda la caja que tenían las compañías y todo, pues empezarían pues a repartir dividendos y comprar acciones, que es algo que progresivamente han hecho, y nos lanzamos nos lanzamos a crear el fondo y a invertir, y invertir solo en Japón, que es algo que no habíamos hecho a gran escala prácticamente nunca, ¿no? Sí que es verdad que antes Qual había tenido algunas posiciones en Japón, pero no había sido algo extraordinario. Entonces, la verdad es que
que sí, es algo desde fuera, pero es extraordinario, pero cuando lo ejecutas te parece lo más sensato y sencillo del mundo. Y ahora falta la segunda parte de la pregunta. ¿Cuáles para ti pueden ser los principales riesgos? Pueden ser de inversión, de economía, geopolíticos, los que tú consideras. A ver, nosotros descartamos el riesgo yen, el riesgo de divisa, porque lo cubrimos totalmente. O sea, desde el día 1 que creamos el fondo, es un riesgo que nos pregunta todo el mundo. No consideramos un riesgo para nosotros porque precisamente lo tenemos cubierto, pero además no queremos que las compañías que tenemos se comporten muy diferente en función de cómo evoluciona el yen, porque solo un 13-14% de las ventas de las compañías que tenemos en cartera son exportaciones. Todo es mercado interno. Entonces, si todo es mercado interno y el yen lo tenemos cubierto, ese riesgo lo tenemos descartado, ¿no? A nivel de económico, sí que obviamente pues una recesión que se produjese, pues yo qué sé, en China y en Estados Unidos, impactaría a Japón sin ninguna duda, ¿no? Porque hoy en día pues la economía está tan conectada que no podemos, diríamos, desconectarnos de estos eventos globales. Entonces sí que es evidente que hay un riesgo por la parte de económico, siempre lo hay, ¿no? En todas las compañías, pero como son compañías que no tienen deuda, tienen caja neta y muchas de ellas tienen mucha caja neta, no vemos un riesgo de pérdida sustancial del capital si hubiese una crisis significativa. Lo que sí pasaría es que la rentabilidad pues probablemente florecería más tarde, ¿no? Y veríamos que el ritmo de revalorización se ralentizaría. Pero aparte de esto, por la parte económica no vemos un riesgo sustancial. Además, desde un punto de vista político, Japón es muy estable. O sea, incluso vimos que tristemente asesinaron al exministro Abe, ¿no? Un señor que parecía loco y que, bueno, hay como toda una justificación con un problema de una secta que hay en Japón. Japón es una sociedad muy, muy compleja, pero en general es muy estable, muy tranquila. Y si después de tantos años de crisis no ha habido ninguna revolución, ningún problema social importante, creemos que no lo va a haber ahora ni mucho menos. Y adicionalmente, pues claro, el riesgo significativo que vemos, que creemos que sería un riesgo puntual, pero que es importante, sería en caso de que China atacase a Taiwán o invadiese Taiwán. O sea, realmente ese es el riesgo que realmente está geopolíticamente hablando y no hay mucho más, porque aparte de esto, hombre, no queremos que China entrase en una guerra con Japón y con Estados Unidos. Creo que no tendría ningún sentido para ellos. Lo que pasa es que no puedes descontar nada, ¿no? O sea, no puedes decir que nada tiene un riesgo cero. Pero yo creo que sí que habría un impacto si un día pasase eso, el día que ocurriese la invasión, la bolsa japonesa podría caer perfectamente un 10-15% y eso impactaría directamente en la cartera. Lo que sí que creemos es que el día 2 después de la invasión todo se ordenaría, se evitaría un problema más grande probablemente y se recuperaría la bolsa de forma más o menos predecible. Pero bueno, más allá de eso, no vemos muchos riesgos. No hay muchos riesgos. Esto nos pasó. Esto es una pregunta que nosotros intentamos resolver cuando creamos el fondo, porque oye, veíamos compañías tan baratas que decíamos, bueno, esto no puede ser, esto debe haber un montón de riesgos que no estamos viendo, pasivos ocultos, un montón de cosas, y algo nos estamos perdiendo, ¿no? Y consultamos con muchos expertos y siempre contamos la anécdota que cuando nosotros comentamos con un experto japonés de pequeñas y medianas compañías japonesas que trabajaba en un gran banco en Japón, él nos dijo no, y él era el experto del banco para ese tipo de compañías, ¿no? Aparte de que la mayoría de empresas en las que nosotros estábamos interesados y en las que nosotros invertimos no tienen cobertura o tienen una cobertura muy limitada, por tanto nadie las está siguiendo ni está interesado en ellas, y eso presenta una oportunidad importante para nosotros. Creemos que Japón sigue siendo un mercado muy ineficiente. Aparte de esto, cuando nosotros le preguntamos, nos dijo, no, hay muchos riesgos en las pequeñas empresas japonesas, hay que invertir en las grandes empresas japonesas.
Y claro, era un tipo que se suponía que tenía que promocionar las pequeñas empresas japonesas, ¿no? Entonces le preguntamos, oye, ¿pero qué riesgos? No, hay muchos riesgos, no hay que invertir, no hay que invertir. Entonces, claro, nos dimos cuenta de alguna forma que el riesgo era una percepción psicológica, pero que no era algo real en este caso, ¿no? Que no había unos riesgos específicos de invertir en pequeñas compañías japonesas, porque todas estaban saneadas, con más caja que deuda, muchas de ellas sin deuda, y todas sin pasivos ocultos y sin cosas raras, ¿no? Más que nada encontramos más compañías con activos ocultos que con pasivos ocultos. Entonces, la verdad es que no vemos riesgos muy significativos, y los que tenemos en cuenta creemos que ya están incorporados en el precio, ¿no? Y que de hecho va a ser al revés, ¿no? Que poco a poco se va a ir descubriendo pues que Japón no tiene demasiados riesgos y que presenta una buena oportunidad para muchos, y se va a terminar invirtiendo más en Japón. Al menos esta es nuestra perspectiva, sin duda. Y antes de empezar con las tesis de inversión que tenéis actualmente en el Japan Deep Value, nos gustaría saber cuál es vuestra visión del mercado en general y sus riesgos, porque además del Japan tenéis el Panda, centrado en agua y agricultura, tenéis el Koala, que invierte de forma general. Así que nos gustaría saber, antes de empezar las tesis, vuestra visión general del mercado, qué es lo que estáis percibiendo actualmente. Bueno, pues la verdad es que nosotros consideramos que ahora mismo el mercado a nivel global se encuentra en un momento bastante peligroso. Vemos varios ciclos de especulación, no solo en bolsa, sino en criptoactivos también, que normalmente van bastante correlacionados. En el anterior pico de la bolsa en 2021, el pico de bolsa, que fue en octubre, primero en octubre, después en diciembre, pero octubre de 2021, hubo también el pico en criptomonedas y en NFTs, se produjo justo en ese momento. Y entonces nosotros vemos similitudes con esa situación a nivel de ciclos de especulación, ¿no? Existe toda la inversión en inteligencia artificial, semiconductores, que obviamente tiene cierta justificación, ¿no? Porque creemos que la inteligencia artificial puede empujar de forma significativa la productividad a nivel mundial si se va aplicando, y puede ser algo muy interesante. Lo vemos en nuestro día a día, nosotros la usamos en nuestro día a día para nuestras tareas, y entonces en gran parte está justificado, ¿no? Porque vemos grandes compañías como Nvidia que tienen pues múltiplos de valoración muy altos, pero que están a récords de generación de caja, ¿no? Entonces sí que es verdad que nuestras tesis ahora mismo están un poco alejados de estos sectores, porque creemos que se encuentran en un momento bastante parecido a una especie de burbuja, y somos bastante cautos con el mercado, ¿no? La exposición de Koala ahora mismo está cercana al 35% aproximadamente. Es un vehículo que puede ir desde el 0 hasta el 100, ¿no? Pero que normalmente se encuentra en un rango de máximo un 60 y mínimo un 20% de exposición. Pues ahora mismo estamos en la parte media-baja del rango de exposición, bastante cautos. Y consideramos que adicionalmente es buen momento para invertir en renta fija a corto plazo, ¿no? Una parte sustancial de la cartera de Koala la tenemos invertida en pagarés a corto plazo, y con rentabilidades pues de entre el 4 y el 4,5, ¿no? Creo que la tier media de la cartera de renta fija de Koala ahora mismo está en el 4,55 o así. Y todo con pagarés a 3, 6 y 9 meses. Por tanto, creemos que no hay que desaprovechar esta oportunidad. A pesar de que Koala nunca había invertido anteriormente en renta fija, pues creemos que es buen momento de hacerlo, y sobre todo pues obtener una rentabilidad sin ningún riesgo, ¿no? Y eso nos parece atractivo para los inversores de Koala, que tienen un perfil generalmente conservador. Entonces somos cautos con el mercado, estamos contentos con las tesis que tenemos. Obviamente creemos que puede ser una oportunidad muy buena actual para invertir en small caps, porque están muy denostadas y llevan una underperformance significativa en los últimos años respecto a la temática que se considera big caps, growth y todo lo que tú quieras. Y por eso estamos tranquilos y contentos con la tesis de inversión en Japón, en Panda, que muchas de las compañías son pequeñas y medianas, y en Koala, donde tenemos compañías de cualquier capitalización, pero una parte significativa de ellas son small, mid caps y compañías medias, tanto en Europa como en Estados Unidos. Muy bien, pues después de este repaso general, vamos ya a ideas concretas que tenéis en cartera.
que además llaman la atención porque son muy variadas a nivel nichos dentro de la economía japonesa. Llama mucho la atención, que no es que sea en general una cartera concentrada en una parte de empresas más de un sector concreto, sino de todos los sectores. O sea que vamos a ver varios ejemplos muy buenos. Y el primero, uno bastante conocida, que ya lo habéis comentado, pero si quieres hacer una actualización rápida, que es DTS Corp, que sería una empresa más, dentro de lo que invertís, más centrada en la calidad, no es tan deep value, pero sí que es una empresa de más calidad a precio razonable, que si no me equivoco es una consultoría tecnológica con algunas características propias. Pues sí, es correcto. Nosotros en el fondo intentamos tener compañías de todos los sectores porque creemos que hay oportunidades en todos los sectores y al final tenemos una buena representación de lo que es la economía japonesa. Después de que comentemos las tesis que más te interesen, comentaré un par de tesis nuevas bastante interesantes. Y si empezamos con DTS Corporation efectivamente es un integrador de sistemas, ¿no? Es una consultora que se dedica a proporcionar hardware, pero sobre todo software, a grandes empresas en Japón. El sector de integradores de sistemas en Japón está separado en tres niveles, digamos. Tendríamos el primer nivel, que son las grandes integradoras japonesas, que son aquellas compañías, son tres grandes compañías que tienen pues, los grandes contratos en Japón. Estas grandes empresas, que son compañías que venden pues, varios billions al año, ¿no? Estas empresas venden a grandes corporaciones y se apoyan en 4 pequeñas compañías. Una de ellas es DTS Corporation, que son, digamos, las compañías medianas del sector, ¿no? Son compañías que ofrecen servicios de hardware y integrar productos software para el funcionamiento de los sistemas de las empresas. Y la verdad es que en este caso se trata de una compañía de inmensa calidad, ¿no? Las ventas de la empresa han ido subiendo o manteniéndose en el rango alto los últimos años y son una empresa que está cerca de vender $1.000 millones, ¿no? Actualmente está vendiendo unos $800 millones y estas 4 empresas de segundo nivel, digamos que son empresas que alrededor del billón de ventas. Y DTS es una de ellas. ¿Por qué es tan buena DTS? Bueno, pues la verdad es que se ha especializado en distintos sectores. Finanzas es uno de ellos, educación, seguros, compañías médicas en las que les integra los programas que ellos necesitan y les da un servicio continuado y de mantenimiento de los programas y softwares que tiene integrados. Y cada año la compañía se enfoca en crecer y hacerlo con mayores márgenes y con mayores rendimientos sobre el capital. Entonces el equipo directivo tiene este foco. Y adicionalmente, lo que hace extraordinaria esta compañía es que está también muy centrada en la remuneración del accionista. Es decir, el corporate governance de la empresa tiene un foco especial en la remuneración del accionista y vemos como año tras año van aumentando. Prácticamente los últimos 5 años han aumentado las recompras de acciones y han aumentado los dividendos. Ahora mismo, entre recompras de acciones y dividendos, yo creo que el yield para el accionista debe estar alrededor del 4%, más o menos. 2% de dividendos, 2% de recompras. Y eso sin tener en cuenta que a pesar de ser una compañía de enorme calidad, porque le demuestran el hecho de que puede aumentar márgenes prácticamente de forma sustancial cada año y puede aumentar el retorno sobre el capital prácticamente cada año. Además de todo ello, cotiza a una valoración actual de unas 10-11 veces el flujo de caja libre. Es decir, estamos hablando de una empresa que prácticamente tiene un rendimiento sobre el capital del 35-40%. Y que los márgenes no son muy sustanciales y que es verdad que han ido mejorando año a año, pero el hecho de que generen tanta caja y que su necesidad de CAPEX sea tan mínima hace que la compañía se haya revalorizado de los 1.000 yenes desde que empezamos a invertir a por encima de los 4.000 yenes actualmente, ¿no?
Entonces, la verdad es que estamos muy contentos, es una de las primeras posiciones de la cartera y creemos que como el sector de software va a seguir creciendo y cuando no es una cosa es otra, que necesiten las empresas y esta consultora pues se lo puede proporcionar, pues la verdad es que estamos muy tranquilos invirtiendo en una empresa como DTS. Y la siguiente, porque además una cosa que me llama mucho a mí la atención de Japón, no solo viendo las cosas que lleváis, sino también las que compra Paco, es que la variedad de sectores. O sea, son sectores realmente súper distintos, cosas muy, muy, muy locas, pero tampoco nada verdaderamente raros, como un negocio muy tradicional, pero que funciona. Sí, nosotros tenemos, yo qué sé, desde productos industriales, construcción y real estate, que funcionan muy bien en Japón, que ahora comentaremos alguna compañía. Tenemos empresas de autoparts, de ingeniería, de empresas informáticas, o sea, de informática, de software. Software tenemos algunas bastante interesantes. Tenemos servicios varios, o sea, tenemos servicios de... Un sector muy importante en Japón es el sector de recursos humanos, de compañías que se dedican a proporcionar, digamos, recursos humanos a empresas, y es un sector muy grande y muy interesante. Tenemos entretenimiento, tenemos industria química, tenemos producción de videojuegos, que a lo mejor es un sector que no va tan bien. Tenemos retail, tenemos agricultura, tenemos de todo. Incluso de las últimas, y empresas de tecnología también, ¿no? De las últimas incorporaciones que hemos hecho es una compañía de private equity, que luego si queréis comento porque el caso es muy interesante. O sea que hay absolutamente de todo. Es que la siguiente que vamos a comentar también, es que me ha llamado mucho la atención, por eso lo he comentado, que es JCU Corp, que es tratamiento químico de superficies. Sí. Esta es una compañía también muy buena. Es una empresa también que ha ido mejorando ventas, creciendo márgenes. Tiene un margen bruto ya bastante sustancial, de alrededor del 60%, vendiendo productos químicos. Y el margen operativo yo creo que está entre el 25 y el 30%. O sea, tiene un margen operativo muy alto. Y el retorno sobre el capital ya está claramente por encima del 40%, ¿no? O sea, si tú coges la caja genera contra el capital invertido en la empresa, últimamente está casi cercano al 45%. Entonces, a pesar de crecer de forma importante en los últimos años. Entonces, es una compañía más pequeña que GCU, que DTS, sobre todo a nivel de ventas, pero la caja genera es muy importante y ahora mismo está cotizando a unas 10 veces flujo de caja libre, un poco menos, unas 9 veces. Y es una compañía que se dedica a, digamos, a fabricar químicos para dos sectores concretos. Para componentes de industria del automóvil, es decir, para protección de carrocerías de la industria del automóvil, y para semiconductores. De hecho, una parte de la ola de semiconductores en Japón la hemos cogido con GCU Corporation porque vende unos componentes que lo que hace es recubrimiento de protección de microchips. Entonces, cualquier semiconductor que tengas, tienes que protegerlo pues ante la humedad, el polvo, la suciedad, cualquier cosa que se pueda introducir en una máquina o un ordenador que incorpore estos microchips. Y todos estos componentes se protegen con químicos de empresas como GCU, ¿no? Entonces, ellos venden por una parte, ellos tienen un negocio de venta de máquinas con los que se aplican sus químicos, que es un negocio que no tiene ningún margen ni ningún interés, y es una parte muy pequeña de la compañía. Y aparte, y como parte más importante, ¿no? Es como las impresoras y la tinta, venden la tinta, venden los químicos, que es donde verdaderamente ganan dinero. Y esta sí que se trata de una empresa bastante exportadora. Vende mucho a Taiwán, a China, incluso creo que algo en Indonesia, si no recuerdo mal. Y vende también mucho a Japón. Y es la típica empresa que nunca comprarías si no miras con un poco de detalle, pero que cuando la analizas ves que los costes de cambio para los compradores, para los clientes son muy altos, ¿no? Porque representa una parte pequeña del coste de fabricar un microchip o cualquier componente electrónico. Es una parte esencial porque tiene que funcionar muy bien, porque es lo que se llama el coating o protección del
del producto. Lo mismo pasa con los coches. Y los márgenes brutos de la compañía pues son altos, ¿no? Son del 60% y probablemente van a crecer significativamente en los próximos años, aumentando aún más la rentabilidad, ¿no? Entonces, es una empresa que cuando la conoces y sabes lo bien que va y lo bien que está gestionada, no puedes no comprarla. Y además, con la calidad que presenta, si es una compañía que está a 10 veces flujo de caja libre, y para que se hagan una idea de los oyentes, estas son dos ejemplos de compañías de grandísima calidad que tenemos en cartera, pero que no cotizan a más de 10 veces. O sea, es que tienen el ratio alto de valoración en Japón de buenas compañías o de muy buenas compañías son 10 veces flujo de caja libre. Es que cuando vamos a ver compañías tradicionales o compañías que cotizan muy descontadas, muy de deep value, los múltiplos son absolutamente de risa. Por eso el promedio de la cartera es 4 veces. Porque tenemos compañías que cotizan a 1 o 2 veces o a 0,5 veces flujo de caja libre y tenemos otras que cotizan a 10, ¿no? Y el promedio pues sale pues 3,9, entre 3,9 y 4. Entonces, esta es un poco la idea detrás de GCU y porque es una compañía de calidad. Pasando ya a sectores más tradicionales, más comunes y posiblemente valoración más deep value, está Shinihon Corp, que se dedica a la construcción y desarrollo inmobiliario. ¿Qué visteis interesante en esta empresa? Bueno, esta es la típica empresa que descubrimos por una enorme infravaloración, pero además es una compañía que ha cambiado en parte su modelo de negocio y ha mejorado muchísimo márgenes, ¿no? Esto es una empresa que tradicionalmente, antes del 2015, 2014, sí, antes del 2015-2014, tenía un margen bruto cercano al 10%, ¿de acuerdo? Básicamente porque estaba mucho más centrada en construcción civil y en construcción civil de bajo margen, ¿no? Y es una empresa que no tenía, digamos, unos grandes márgenes ni era demasiado interesante. Pero a partir de 2014-2015, la empresa cambia completamente su enfoque y empieza a hacer proyectos de mucho margen. Y de mucho margen quiere decir que pasa de tener un margen bruto de alrededor del 10 a un margen bruto de alrededor del 20. O sea, dobla entre 2013 y 2016, dobla los márgenes brutos de la compañía. ¿Qué pasa? Que al doblar los márgenes brutos, los márgenes operativos pasan aproximadamente del 3% al 10%. Entonces, claro, hay una mejora muy sustancial del modelo de negocio, ¿no? Pues lo primero que nos fijamos es que la mejora del modelo de negocio era muy sustancial. Y dijimos, hombre, esto ya es interesante. Y la compañía había empezado a generar pues alrededor de 5.000, 8.000 millones de caja neta, porque además no tiene CAPEX. Esta compañía es una compañía prácticamente sin CAPEX, porque es constructora. O sea, el CAPEX en realidad es que ella tiene un inventario relativamente alto, de alrededor entre el 20 y el 40% de las ventas en función del año. Y esta es la inversión que tiene que hacer, ¿no? No tiene que hacer inversión en capital, tiene que hacer inversión en stock, que son las construcciones que va haciendo y que va vendiendo a sus clientes, ¿no? Porque al final pues tiene un riesgo de ejecución de los proyectos que hace, tanto de inmobiliarios de viviendas, que hace de viviendas de lujo, como de obra civil, estadios, obras para ayuntamientos y todo tipo de compañías. Entonces, nos dimos cuenta que era una compañía que había cambiado el modelo de negocio y que se había puesto a generar unos 10.000 millones de caja anuales de forma bastante constante. Y de hecho, desde que la compramos, la compañía no ha parado de generar aproximadamente unos 10.000 millones de yenes de flujo de caja libre todos los años. Como un reloj, básicamente porque va las obras que va ejecutando las va renovando con otras nuevas y la generación y las ventas pues siguen constantes. Es una compañía que ahora mismo cotiza a 3 veces flujo de caja libre, con una estabilidad alucinante, que obviamente se ha revalorizado últimamente, ha subido un 100% desde 2022, que fue un momento bastante mínimo para muchas compañías. El retorno sobre el capital invertido pasó previo 2014 del 5% al 25%, porque redujo mucho el capital que tiene invertido en el negocio, gestionó bien los inventarios, las cuentas a pagar, todas las herramientas que tenía.
y prácticamente desde 2019 tiene unas ventas de 100.000 yenes, 100.000 millones de yenes, generando un flujo de caja libre de 10.000 millones de yenes. Entonces, la verdad es que es la típica compañía clásica, tradicional, familiar, infravalorada, perdón, con un múltiplo muy bajo y que va muy bien y que además pues, no solo no tiene deuda, sino que tiene una caja neta muy importante. De hecho, tiene una caja neta de unos 70.000 millones de yenes. Y eso impacta mucho en la valoración, obviamente. Y es de las típicas compañías que en el momento en que pongan a trabajar su caja neta, perdón, que ahora es de 50.000 millones, no 70.000, en el momento en que la pongan a trabajar, la renta, la acción va a subir muchísimo porque cuando repartan dividendos, los dividendos van a ser muy significativos respecto a la valoración que tiene, ¿no? Entonces, a pesar de ser una compañía que a lo mejor no es tan buena, porque el crecimiento pues no es tan alto, o sea, es una compañía estable, pero que no crece a largo plazo, el hecho que esté tan barata, que genere tanta caja, que tenga tanta caja disponible y que pueda repartirlo en un futuro, nos parece que también se convierte en una oportunidad de inversión muy interesante. Un tema que quería preguntarte no tiene absolutamente nada que ver con este tema de las empresas, pero que me llama la atención. ¿Cómo se ha gestionado el tema inmobiliario en una mega urbe como Tokio? O sea, es la mayor ciudad del planeta. Hay decenas de millones de personas. ¿Cómo han gestionado ese tema? O sea, ¿subieron muchísimo los precios? ¿Se pusieron a construir como locos? O sea, ¿cómo lo gestionan? No sé si conoces el tema, pero es algo que me da mucha curiosidad. Sí, lo conozco un poco, ¿eh? Lo conozco un poco, pero básicamente hay varias cosas importantes aquí. La primera es, que yo creo que lo hemos comentado en algún podcast, Japón tuvo la mayor burbuja inmobiliaria de la historia, ¿de acuerdo? En los años 80, cuando los bancos japoneses eran los mayores del mundo, invertían en todos los continentes y la economía japonesa era la número uno, ¿no? Y se creía que podía sobrepasar a la de Estados Unidos. Lo que se produjo fue la mayor burbuja inmobiliaria que el mundo ha visto. Mucho mayor que la española, ¿no? Que ya fue muy importante. En el momento cúspide de valoración de los inmuebles, el recinto del Palacio del Emperador de Japón, que está en el centro de Tokio, tenía una valoración equivalente a todo el real estate de California. Es decir, en 1990, la parcela del Emperador de Japón valía como toda California. O sea, para que nos hagamos una idea de la magnitud que tenía la burbuja. O sea, era impensable, inconmensurable. ¿Qué pasó? Bueno, pues que reventó y eso afectó a toda la economía porque había una burbuja inmobiliaria financiera en la bolsa. Era una cosa absolutamente brutal. El Nikkei pasó de casi 40.000 puntos a no sé si creo pasó a 10.000 puntos o no me acuerdo. Justo ahora no sé cuál fue el mínimo, fue muy bajo, 12.000 puntos o así. Estuvimos en Japón con 25 años de caída de bolsa, 25 años de caída de precios, de 25 años de caída de salarios. O sea, ha sido una de las crisis más bestias que ha habido en el mundo. Por eso creemos que la sociedad japonesa es tan resiliente, porque se ha sobrevivido, ha sabido adaptarse y ha sabido crecer en un entorno de crisis tan brutal y de caída de precios. Creemos que el riesgo económico no es tan significativo como en otros países, ¿no? Entonces, Tokio ha seguido creciendo y expandiéndose. De hecho, prácticamente no puede crecer más. Hay una presión muy alta por vivir en Tokio, porque al final todo pasa en Tokio. O sea, en Japón es un poco que o vives en Tokio o te lo pierdes todo. Pero sí que es verdad que hay otras ciudades de alrededor de Tokio que han ido creciendo mucho y que, a pesar de que no se vea que Tokio pueda, digamos, enviar población a otras partes, ciertas ciudades se han convertido en ciudades dormitorio de Japón a muchos kilómetros del centro de Japón, ¿no? Y la verdad es que los japoneses tienen idas y venidas del trabajo, yo creo, de las mayores del mundo, ¿no? A nivel de horas invertidas, ¿no? Y todo el mundo, o sea, si no has visitado Tokio, una ciudad muy grande como Tokio, como puede ser Shanghái o Ciudad de México o una ciudad así muy grande, no te haces la idea de la envergadura. O sea, no puedes imaginarte lo grande que es, ¿no? Entonces,
Como ha habido caída de precios durante muchos años, no ha habido, y como ha habido una burbuja tan grande, no ha habido presión a nivel de precios, pero sí que había presión a nivel de que la población pues se ha ido repartiendo un poco, pero tampoco representa un problema porque los japoneses pues se han adaptado a vivir así. Qué chulo, ¿no? Es que me parece súper interesante, o sea, vivir en una ciudad así de decenas de millones de personas, o sea, es que estamos hablando de una ciudad que casi tiene la población de España, ¿eh? O sea, es que es una... Sí, sí, me parece una es barbaridad. brutal. Es brutal. Y la siguiente pregunta, otra empresa también totalmente distinta, a ver si lo pronuncio, Subakimoto Kogyo. Sí, Tsubakimoto Kogyo. Es bastante complicado de pronunciar. Sí que es verdad que hay algunos nombres japoneses que se nos hacen complicados. Este es un ejemplo parecido, digamos, a Shinihon, porque es una empresa muy tradicional. Es la filial de una empresa de fabricación de maquinaria que se llama Tsubakimoto Chain. Y de hecho, Tsubakimoto Chain tiene como el 10% de Tsubakimoto Kogyo. La cuestión es que es una compañía que se dedica a distribuir maquinaria y más concretamente elementos de transmisión transmisión del movimiento para equipos industriales. Entonces, todo lo que son cadenas, engranajes, pequeños sistemas de transmisión del movimiento lo distribuye Tsubakimoto Kogyo. Y es una empresa también que las ventas han ido creciendo poco a poco, pero tampoco de forma muy significativa, que tiene una generación de caja bastante estable, con un problema a veces de gestión del working capital, sobre todo en los años del COVID, que le fue en contra en 2020 y en 2021, pero la generación antes de working capital, de capital circulante, es muy estable, es de alrededor de los 4.000 millones de yenes, y el market cap es de 41.000 millones de yenes, o sea, y con un capex bajo. O sea, diríamos que solo con el market cap la compañía estaría, digamos, a unas 10 veces flujo de caja libre prácticamente, un poco más. Pero es que con la cantidad de activos de inversiones y caja, inversiones en otras empresas y caja que tiene la compañía, hace que la empresa ahora mismo esté cotizando a 0,5 veces el flujo de caja libre. O sea, es una empresa, obviamente es un múltiplo que no es realista porque en cuanto vaya subiendo la acción, pues el múltiplo subirá muy, muy rápidamente, ¿no? Porque por cada 3.000 millones que suba la capitalización será, digamos, o sea, por cada 7% que suba la capitalización de la empresa será un múltiplo más de flujo de caja libre. Entonces no es que tenga un potencial extraordinario porque utilizar 0,5 veces, pero sí que tiene un gran potencial. Y claro, cotiza tan barata porque tiene mucha caja en la compañía, ¿no? Y es la típica empresa aburrida que desde que nosotros compramos ha estado completamente plana y que se ha despertado ahora 2023, ¿no? Yo creo que desde 2018 que tuvo una subida, la acción estaba entre los 1.000 y los 1.500 yenes y ahora mismo la acción está por encima de los 2.200, alrededor de los 2.200 yenes. Entonces, es una empresa que ha subido un poco, que le queda mucho por subir, porque al final, pues, la compañía está muy barata y tiene un negocio sólido detrás que, a pesar de que a lo mejor no crece mucho, crece entre un 2-3% anual, básicamente. A pesar de que no crezca mucho más que esto, los rendimientos sobre el capital pues están alrededor del 18-19%. La caja que genera es importante. Ahora mismo el dividendo está bajo, pero con la caja que tiene esperamos también que en próximos años haga una distribución mayor de dividendos y una distribución mayor hay una mayor recompra de acciones, porque sí que es verdad que recompras de acciones prácticamente no ha hecho nada. O sea, apenas hizo hace más de 5 años y no ha hecho prácticamente nada. Y esperamos pues que como Shinihon, o sea, como lo ha hecho DTS, compañías como Shinihon o compañías como Tsubakimoto Kogyo lo ejecuten también, ¿no? Y eso ayude no solo a que los inversores vean que está barata, que el negocio es estable y que tiene recorrido a largo plazo, que es algo que algunos inversores ya han visto tanto en Shinihon como en Tsubakimoto,
sino que vean que la compañía tiene capacidad de aumentar la revalorización a los accionistas y, por tanto, que puedan otorgarle un múltiplo mayor en el futuro, ¿no? Son compañías, muchas de ellas muy tradicionales, muy tranquilas, y donde el cambio de management tampoco produce muchos cambios en la gestión, pero sí en la mentalidad muchas veces de las inversiones que se quiere hacer, del dividendo que se quiere repartir, y es un poco la oportunidad que tenemos en este caso, ¿no? ¿Hay algún activista japonés invertido en la compañía? Y eso pues nos da tranquilidad de que se pueden producir cambios más pronto que tarde. Pero nosotros, la tesis que tiene esta compañía es una representación muy buena de la tesis en general del fondo, ¿no? Son compañías con un negocio estable, con mucha caja, sin deuda, con una valoración extremadamente atractiva y que tarde o temprano se terminan revalorizando, ¿no? Y con esta tesis pues ya llevamos un 10% anual de revalorización desde que empezamos. O sea que sí que es verdad que la tesis en su conjunto se ha ido haciendo más compleja, encontrando compañías muy baratas, deep value, compañías estándar y que generan caja, y que el negocio es estable o que crece, y compañías de alta calidad, ¿no? Y que entonces tenemos diversificado no solo entre sector, sino con el tipo de compañía. Pero bueno, Sobakimoto podría resumir muy bien la tesis de Japan, sobre todo desde el inicio. Y antes de comentar la empresa esta que nos dijiste de Private Equity, hay otra que también es también típica de las Deep Value, muy de nicho, que seguramente muchas personas que nos estén escuchando son consumidores de sus productos sin saberlo, de forma derivada, que es Murakami Corp. ¿A qué se dedica y qué es lo que visteis en esta empresa? Bueno, pues Murakami Corporation, explicar a qué se dedica es muy fácil. Es una compañía de retrovisores. O sea, es un fabricante de retrovisores para los grandes fabricantes de coches, principalmente de coches de Japón. Entonces, claro, cuando Honda necesita un retrovisor, pues habla con Murakami. O sea, no es tan complicado. Hacen tanto el mecanismo interno como la parte externa, digamos, de los retrovisores. Es una compañía muy tradicional, muy estable. También ha pegado una subida importante recientemente. Y la valoración pues sigue siendo muy, muy atractiva porque es una compañía que está muy barata. Ahora mismo está 1,4 veces flujo de caja libre contra valor de empresa ajustado. Y la empresa, la verdad es que es una empresa que nosotros creíamos que es, digamos, tradicional, ¿no? Porque al final es una compañía estable, pero el último año, o sea, en 2023 mejoró bastante las ventas, yo creo porque durante el COVID pues tuvo menos ventas un poco más flojas y ha sabido mantener los márgenes en los últimos años. No es que tenga unos márgenes extraordinarios, es una compañía, pues la típica estándar que va creciendo poco a poco con los años y que va haciendo las cosas bien, pero que presenta una valoración muy atractiva, ¿no? En este caso, como el negocio es tan estable, pues bueno, los márgenes son de alrededor del 10-12% márgenes operativos, con un margen bruto pues del 22% aproximadamente, y un retorno sobre el capital invertido que está pues entre el 17, 18, entre el 18 y el 20%, ¿no? Y nos pasa un poco como con Shinihon, que es una compañía que cada año genera alrededor de un poco más de entre 8.000 y 9.000 millones de flujo de caja operativo, y que si le quitamos el CAPEX, pues yo creo que está generando alrededor de 6.000 millones de flujo de caja, ¿no? O sea, es una compañía muy, muy estable y con la valoración que siempre ha estado muy deprimida los últimos años. O sea, ha estado cotizando entre cero, o sea, ha estado cotizando con Enterprise Value negativo, igual que Shinihon en el pasado, igual que Tsubakimoto Kogyo. Eran compañías que tenían más caja en balance que lo que valía la compañía, más caja neta y activos líquidos netos que lo que valía la empresa en bolsa, y que poco a poco pues están pasando el terreno de múltiplo positivo, pero aún con un gran potencial de revalorización, ¿no? La verdad es que este tipo de compañías,
conforman una parte sustancial de la cartera porque son compañías tradicionales, con negocios estables, con algo de crecimiento, con valoraciones atractivas y que no nos darán sorpresas negativas en general, ¿no? Entonces, para nosotros es importante tener como una base de este tipo de compañías que le profieren mucha estabilidad al fondo a largo plazo. Y para terminar, antes de hablar de algún error, nos gustaría conocer esta nueva incorporación, esta empresa de Private Equity. ¿Cómo se llama? ¿A qué se dedica? ¿Qué es lo que habéis visto en ella? Chan, chan, chan. La verdad es que esta compañía es de las más interesantes, de las que hemos incorporado en cartera recientemente. Es una compañía es una gestora de fondos de private equity y es la primera gestora de fondos de private equity que cotiza en Japón. Se llama Integral Corporation y es una empresa que salió a cotizar muy recientemente. Salió a cotizar a finales de 2023, en septiembre de 2023. Nosotros la conocimos gracias a nuestro broker, a Nomura, que fue uno de los bookrunners del IPO. Y la verdad es que desde el principio nos interesó muchísimo. Compramos acciones en la IPO, que es algo que no nos gusta hacer casi nunca, porque precisamente creemos que muchas veces en las IPOs los múltiplos de valoración son, digamos, muy altos, ¿no? Lo que pasa es que nosotros cuando vimos esta compañía y hablamos con el management, aparte de que nos dimos cuenta que el management era muy profesional, todo el management habla inglés, tiene una visión muy global de las cosas y tal, habían levantado ya 4 fondos, el primero ya lo tienen cerrado, 2 de los 3 fondos que tienen activos los tienen en desinversión y se plantean levantar el fondo 4, o sea, están levantando el fondo 4 ahora, que tiene unas perspectivas muy buenas al respecto. Y la verdad es que hablamos con la compañía en la IPO, compramos, y los primeros meses la compañía no paró de caer. O sea, fue cayendo de un rango de 2.400 yenes que había caído, cayó hasta que había salido, de 2.400 yenes por acción a los 1.800 yenes, ¿no? Que ya empezaba a ser una caída significativa. Nosotros, la verdad es que nos sorprendió, no entendíamos mucho, compramos algo más de acciones y decidimos tener una charla con el management que nos explicase, oye, ¿cómo vais? ¿Cómo está yendo este año? ¿Hay algo que nos estamos perdiendo, que no va bien y que a lo mejor pues puede impactar negativamente a la compañía y por eso están cayendo las acciones? Y entonces nos empezaron a comentar, ¿no? Creo que había salido el último trimestre reciente en ese momento cuando hablamos, y nos empezaron a comentar los números, ¿no? Y entonces yo empecé a revisar los números y me di cuenta que la compañía iba a doblar la generación de caja en muy poco tiempo, porque el fondo que querían levantar y que van a levantar es un fondo que es prácticamente igual a todos los activos que ya tienen en cartera, digamos, ¿no? En todos los activos que gestionan. Iban a doblar los activos bajo gestión. Entonces, cuando me di cuenta de esto, dije, oye, pero eso quiere decir que en cuanto dobléis los activos bajo gestión, vais a doblar las ventas. Y los japoneses no solo no me contestaron en ese momento, sino que se empezaron a reír. Como diciendo, se ha dado cuenta de lo que tiene delante y de cómo va a ir la compañía. Nunca me había pasado hablando con un directivo japonés que se riera abiertamente. O sea, los japoneses son en general muy serios a nivel de negocios, y cuando vi que los directivos, los máximos directivos del fondo de private equity se estaban riendo, dije, esto es una oportunidad extraordinaria. Entonces aumentamos nuestra posición en ese momento y la acción pasó de 1.800 yenes a los 3.400 yenes actualmente. O sea, prácticamente ha doblado su valoración, ha doblado el precio por acción desde que hablamos con la compañía y aumentamos posición, ¿no? Obviamente es una compañía diferente, está a unos múltiplos, yo creo, flujo caja libre estimado para los próximos años de entre 10 y 13 veces aproximadamente. Lo que pasa es que, evidentemente, tiene muchas palancas de creación de valor, o sea, tiene
el carry interest, que es la comisión de éxito de un fondo de private equity, que en parte se quedan los gestores, pero que en gran parte reparten con el resto de accionistas, con el resto de accionistas de la compañía, de la gestora de los fondos. Tienen las inversiones que ellos mismas realizan en Japón, digamos, o sea, las inversiones que ellos realizan, parte del valor de la empresa cotizada está invertida en estas inversiones, en sus propios fondos, y tienen la generación de caja habitual por la comisión de gestión que tienen de los fondos, ¿no? Entonces, si sumas todo, ves que es una compañía que tiene muchas palancas de creación de valor para el accionista a una valoración razonable y adicionalmente con muchas opciones de crecer con nuevos fondos, nuevos verticales, tanto en real estate como en infraestructuras, y un complemento buenísimo para nuestra cartera porque es una forma de estar invertido en las pequeñas compañías japonesas privadas en las que no podemos invertir. Entonces, para nosotros fue una oportunidad clarísima que encajaba a la perfección con la filosofía de inversión del fondo y la verdad es que tenemos una posición importante y que estamos muy, muy contentos con la posición que hemos construido en esta compañía. Es que tiene que ser una locura extrema el private equity que puedes hacer en Japón. O sea, con es invertida. O sea, tienes un montón de pasta. Es espectacular. Es que tienes un montón de pasta de los fondos de pensiones, de las grandes casas de trading que te ponen la pasta. Abajo tipo de interés y de todo. Y te pones a comprar a empresas que capitalizan la caja. Es que puede ser una locura. De hecho, ellos han comprado empresas que habíamos tenido en cartera. Por ejemplo, había una empresa, ahora que empezamos a hablar de errores de inversión, si queréis, nos hemos equivocado algunas veces. La mayoría de veces os diría por compras que no han salido bien o que no han tenido la rentabilidad que nosotros esperábamos, porque sí que es cierto que prácticamente nunca hemos perdido dinero con casi ninguna compañía, porque cuando compras con tanto descuento, pues es muy difícil perder dinero. Pero la verdad es que, claro, comprar compañías en Japón que cotizan a la caja, ¿no? Y que eres un private equity japonés que lo pueda hacer, pues me parece una oportunidad extraordinaria, ¿no? Entonces el valor que no cogemos por un lado lo cogemos por el otro. Había una compañía, si yo no recuerdo mal, es una compañía que se llamaba Charlie & Co., que era una compañía de ropa interior femenina que cotizaba, muy pequeña. Creo que es esta la que compraron, si no es esta es otra, porque aún no me acuerdo si aún cotiza Charlie o no, pero Charlie la vendimos. Pero nos compró una compañía de estas tradicionalísimas, muy pequeñas, que el problema, mira, no era Charlie porque Charlie aún cotiza. El problema que tenían algunas de estas compañías es que prácticamente no es que creciesen ventas, sino que decrecen en ventas. Entonces, yo creo que nos hemos equivocado algunas veces en empresas donde las ventas no crecen, donde el negocio no va bien, y a pesar de estar muy baratas, no consigues que toda la liquidez que tiene la compañía en balance se transmita al valor de la compañía y se quedan cotizando en enterprise value negativo pues durante mucho tiempo, ¿no? Charlie & Co. es una compañía es un ejemplo muy claro, ¿no? Que vendimos hace bastante tiempo, donde prácticamente no ganamos nada. Ahora mismo es una compañía que capitaliza $50 millones y en cartera tiene $80 millones y no tiene deuda. O sea, es una empresa que si su negocio vale cero, te siguen sobrando prácticamente $29 millones. O sea, te sobran. Qué locura. Y en esta empresa compramos, vimos que el negocio no iba bien, vimos que no había cambios en el management ni a nivel de dividendos ni nada. Obviamente la rentabilidad por dividendo de esta compañía pues es muy alta ahora mismo porque las acciones están muy bajas, es del 5%, pero es que a pesar de todo esto no vimos cambio y decidimos vender sin perder pero sin ganar. No me acuerdo, yo creo que esto fue antes del COVID, pero no lo recuerdo, a lo mejor fue durante el COVID, no lo recuerdo bien. Entonces la acción hubo un momento que subió mucho en 2021 y que luego volvió a bajar como
momento especulativo total, que también pasan en Japón. Y la compañía, la verdad es que no genera caja de forma estable. Entonces, nos ha pasado a compañías como estas. También Tohokushinsha Films, que fue una compañía que tuvimos bastantes años, que al final vendimos ganando un poco, pero no todo lo que podríamos ganar, porque después la compañía fue subiendo. Entonces también podría ser un error en cartera, o sea, un error porque sí es verdad que en nuestros errores no hemos perdido dinero, pero el error que tienes en Japón es no ganar dinero, ¿no? Y en este caso, la acción ha pasado de unos 800 yenes a 1300 yenes, porque sí que es verdad que el negocio de Tohokushinsha a nivel de ventas no ha mejorado, de hecho ha empeorado un poco, pero han mejorado internamente los márgenes y la generación en los últimos años ha sido mejor y la verdad es que cotiza probablemente a un múltiplo atractivo, a lo mejor cotiza a 8, cotiza unas 7 veces flujo de caja libre actualmente, entonces no es tan atractiva para un negocio que no crece ventas, pero estos han sido el principal tipo de errores que hemos tenido, ¿no? Empresas que por muy baratas que estuvieran, ¿no? Veíamos que no había un cambio en el negocio y a lo mejor el negocio no iba bien o no supimos entender si podía mejorar el negocio y que hemos terminado vendiendo por estos motivos, ¿no? Pero siguen habiendo oportunidades de estas en Japón. O sea que casi los mayores errores fueron de omisión. Sí, ha habido algún error de omisión. Nos pasó con una compañía muy pequeña, que ahora no recuerdo el nombre, que quisimos comprar al principio de todo el fondo, compramos muy poquito y al final lo que terminó ocurriendo es que subió muy rápido la compañía y entonces ya se nos fue de precio y ya no pudimos comprar más. Y entonces teníamos un peso muy pequeño y terminamos vendiendo. Y después, pues, errores en los que no hemos ganado. Algún error, que son compañías que no han ido bien, no hemos ganado dinero o hemos ganado muy poco y hemos vendido. Y algún error de omisión. Pero bueno, errores de omisión puede haber muchos, ¿no? Empresas que has visto una valoración atractiva, no conocías bien el sector, no te has atrevido y después han subido mucho. Pero sí, por suerte no hemos tenido en este fondo errores de pérdidas del capital, que son los que más duelen. Y yo creo que eso explica en parte la buena rentabilidad del fondo. O sea, si tú inviertes en compañías en las que cuando te equivocas no pierdes dinero, es más fácil ganar un 10% anual. Muy bien. Pues, Gabriel, después de este repaso de algunas de las empresas que tenéis en cartera, para entender, yo creo que con este repaso se entiende muy bien lo que tenéis en el Japan Deep Value, toca el turno de lo complicado, de las preguntas cortas. No sé si, Adrián, quieres preguntar algo más antes o pasamos ya a estas preguntas. Vamos a lo difícil. Vale, perfecto. Pues la primera, que es complicada, es que te definas en 2 o 3 palabras. A ver. O sea, yo tengo una con la que creo que me define bastante bien, que es curioso. O sea, a mí no es que me gusten las finanzas, es que yo a veces hablo con mis amigos y a mí me gusta todo. O sea, me gusta leer de biología, me gustaría entender algo más de matemáticas para poder leer cosas de física y entenderlas mejor. Me gusta, yo qué sé, leer de todo tipo de temas de historia, finanzas obviamente, negocios en general, pero soy una persona muy curiosa. O sea, a mí, cuando yo conozco a alguien, siempre le pregunto por su trabajo, qué hace y intento entender un poco a qué se dedica la gente para entender un poco más el mundo, ¿no? Y es algo que yo creo me defino bastante. Y después, yo creo que me podría definir como optimista, porque en general, pues veo el mundo, creo que el mundo va a ir a mejor y me cuesta ser pesimista, yo creo, o a veces realista. O sea, soy una persona bastante optimista. Y después, claro, es que me cuesta decir solo, o sea, queda feo solo decir cosas buenas, ¿no? Pero yo creo que curioso, optimista y simpático. En general, soy una persona. Sí que es verdad que con los años yo creo que a lo mejor un poco menos, pero soy una persona bastante extrovertida, ¿no? Y no me importa hablar con quien sea y entablar una conversación y entender un poco a la gente. Entonces, creo que son 3 palabras que me definirían bastante bien. La siguiente, un personaje histórico. Personaje histórico.
complicado. A ver, yo creo que obviamente de filósofos me encantaría conocer a Séneca o Epicurio, por ejemplo. Creo que sería súper interesante poder hablar con ellos, poder entenderlos y ver cosas así. Y después, el fundador de la familia Rothschild, Mayer Amschel Rothschild, yo creo que, y a lo mejor algunos de sus hijos, creo que sería gente muy interesante con la que hablar, ¿no? También Jacob Fugger, que fue uno de los primeros grandes banqueros del continente europeo, sería bastante alucinante. Y después, históricos, ya podemos nombrar a Charlie Munger. O sea, ahora ya que pasó mejor vida, ahora ya es histórico. Entonces, Charlie Munger también lo podríamos poner en este cajón. A mí me fliparía, la verdad, Fugger tenía que ser una locura extrema. Sí, Fugger tenía que ser extraordinario. Era un tío que prácticamente venía de una familia muy, muy humilde y se convirtió en uno de los tíos más ricos del mundo. Y además, en unos momentos donde Europa había batallas, guerras, conflictos políticos por todos lados. O sea, muy, muy interesante. La siguiente es: ¿a qué te habrías dedicado si no fuera a la inversión? Pues la verdad es que no lo sé. O sea, yo creo que es fácil decir que a lo mejor hubiese intentado ser empresario. Creo que la mejor inversión que puedes tener, la mejor perspectiva de la inversión que puedes tener es la inversión empresarial, que es como lo llama Buffett. Pero obviamente hubiese intentado ser empresario y no lo descarto en largo plazo lanzarme a emprender o a operar una compañía. Pero yo de pequeño, es curioso porque yo siempre decía que quería ser o periodista de investigación o historiador, ¿no? Y porque no conocía absolutamente lo que eran las finanzas, ¿no? Y a medida que me hice mayor, estudié economía y tal, me di cuenta que las finanzas son un poco periodismo de investigación e historiador, ¿no? O sea, invertir, tienes que investigar, ¿no? Una compañía y tienes que entender la historia. Entonces, yo creo que de una forma indirecta y sin darme cuenta, he combinado mis aspiraciones de cuando era pequeño en una profesión que es muy bonita, que es la de invertir. Ahora, animal favorito. Pues para mí el animal favorito es el ornitorrinco. O sea, la verdad es que no lo he cambiado desde que era pequeño. A mí siempre me han gustado las cosas diferentes y creo que es algo que te ayuda a la inversión, en el hecho de buscar cosas diferentes. Pero el ornitorrinco siempre me ha traído por ser diferente a todos los animales, por ser un mamífero acuático, venenoso, que pone huevos. O sea, me parece bastante alucinante. Y por su gran capacidad adaptativa. O sea, al final, las grandes rarezas que tiene el ornitorrinco las tiene porque se ha tenido que adaptar a un medio muy complejo, ¿no? O sea, estamos hablando de un animal que con el pico descarga electricidad. Solo con eso ya, digamos que es un animal bastante especial. Entonces, me identifico con él por lo especial que es y por la capacidad de adaptación que tiene. Muy bien, muy buena respuesta. Un lugar para ir de vacaciones. Para mí hay dos cosas diferentes. Una cosa es viajar y la otra es ir de vacaciones. O sea, yo creo que muchas veces cuando viajas haces muchas cosas muy interesantes, pero descansas poco. Y para mí las vacaciones es más para ir a descansar. Y para mí, para ir a descansar, digamos, los sitios ideales son los sitios donde tampoco se puede hacer mucho. O sea, la costa de Grecia y las islas griegas, Menorca, por ejemplo, es un sitio fantástico para ir a hacer pocas cosas. Ciudades así que me gustan mucho, me encanta Nápoles, es una ciudad que he ido varias veces y me tiene enamorado por la energía que tiene y la forma de vivir que tienen. Y después yo creo que también que irte algún momento al campo, a los Pirineos o así, creo que es algo muy bueno para irte de vacaciones y relajarte. O sea, y para viajar, cualquier ciudad del mundo es interesante. Toda la verdad. Yo siempre me acuerdo de un profesor de instituto que nos decía que las vacaciones no son para... O sea, cuando no había clase, no son para descansar. Es para cansarse de otra manera. Correcto, totalmente. Momento histórico favorito. Se podría elegir muchísimos, pero a mí, obviamente, el Imperio Romano me tiene robado el corazón a muchos niveles. Elegiría antes del inicio de la decadencia. O sea, yo creo que en el 250
después de Cristo o así, en el 200 después de Cristo, yo creo que elegiría ese momento. Y si no, también los siglos XIII o XIV en Europa, a pesar de guerras, pestes y problemas que pudiese haber, fue un momento en que empezó a florecer el comercio en Europa de forma significativa y que en gran parte se definió el mundo occidental, no a nivel intelectual, pero sí a nivel económico. Y me parecen dos momentos muy interesantes. O sea, elegiría uno de estos dos momentos. ¿Por qué los hombres piensan en el Imperio Romano? Es correcto, es correcto. No sé si has visto los vídeos sobre ese... Sí, Joder, es muy divertido, muy divertido. ¿Por qué los hombres piensan? ¿Cuántas veces a la semana piensa tu novio en el Imperio Romano? Yo casi cada día. Es que es increíble, ¿eh? Luego cuando nos lo preguntan las chicas y les respondemos, sí, un par de veces por semana. Y ellas flipan. La verdad es... Qué gran meme, qué gran meme. Y para terminar las preguntas cortas, un libro de temática no financiera. Pues mira, a mí me gusta leer de todo, como ya he dicho, y si nos alejamos de todas las temáticas que sean finanzas, economía, negocios, banca y todo esto, que en realidad ocupan la gran parte de mi biblioteca, hay obviamente los libros de filosofía, Séneca sin duda. Pero hay un libro que a mí me ha gustado especialmente, que es un libro ya un poco antiguo, que es Genoma, de Matt Ridley, donde se explica toda la estructura del genoma y cómo funciona y qué sentido tiene ciertas partes, y es un libro de biología muy interesante. Y después hay un libro que recomendó hace muchos años mi amigo Diego Arroyo, que es socio de Lagam, de una compañía de moda, que se llama Not Fade Away, que lo escribió un directivo de John Malone, que le ayudó a construir la industria de tele por cable en Estados Unidos, y que es un señor que murió muy joven de cáncer y en su padecer de esta terrible enfermedad escribió un libro sobre su vida y por qué había tenido una vida bien vivida, ¿no? Y es un libro que a mí me ha hecho reflexionar mucho y pensar mucho, y de mis libros de filosofía así como moderna, digamos, es mi libro preferido. Muy interesante. Creo que lo había escuchado alguna vez, pero no recuerdo a quién, pero creo que ya es la segunda vez que me lo recomiendan. Muy interesante. Sí, unexpected, muy bueno. Bueno, pues Gabriel, muchísimas gracias por compartir este rato con nosotros, y yo creo que ha sido una muy buena actualización. La gente va a tener clara las oportunidades que están en Japón, y ya sabéis, si queréis hacerlo sin complicaros, fondo Japan Deep Value nos parece posiblemente la mejor opción. Para terminar, sí, dime. No, nada. Os quería dar las gracias ya a Adrián y a ti por el rato que hemos pasado y por la oportunidad de explicar las cosas que hacemos con nuestros fondos y nada más. Sí, nada, te iba a ceder justo el micro para lo que quisieras, para decirnos también cómo contactar contigo, cómo se puede contratar el Japan Deep Value o otros fondos de Koala, y el micro para lo que quieras, por supuesto. Perfecto, muchas gracias, Paco. Pues mira, para contactar conmigo en Twitter, Gabriel Cobi, voy escribiendo de vez en cuando y todo el mundo me puede escribir mensajes privados, preguntas, lo que quiera. O sea, siempre estoy abierto a contestar, o sea que ningún problema. Y después, para contratar el fondo, lo podéis hacer a través de MyInvestor, cualquier plataforma que use Allfunds, Tresis o Inversis para contrataciones, cualquier banco que los use, directamente en la gestora, Gesjuris Asset Management, gesjuris.com. Podéis abrir directamente una cuenta online con nosotros y contratar el fondo. Y creo que ya está. O sea, el fondo tiene una amplia distribución y casi cualquier persona que lo pida lo puede comprar. Muy bien. Aprovecho para recordar a nuestro patrocinador también, TaxDown, para hacer vuestra declaración, que ahora es mejor. Yo aún no la he hecho, pero creo que me voy a poner estas semanas para tenerla hecha con tiempo y descansar más tranquilo, no dejarlo para el último momento. Creo que es una buena sugerencia, y además tenéis, como ya lo sabéis, un descuento de 5 euros en todos los planes disponibles con el código VALUEFM, todo junto. Por mi parte, nada más que añadir. Adrián, ¿quieres comentar algo más? Sí, por supuesto.
Usad Taxdown y no os olvidéis pagar los impuestos, que van para carreteras, hospitales y mascarillas de coldo. Muy bien. Eso está bien recordar para qué van nuestros impuestos. ¿Algo más que añadir? No cintuad. Pues esto ha sido todo hasta la semana que viene. Esperamos que te haya gustado el programa y ya lo sabes. Puedes dejarnos las 5 estrellas por un lado, los likes y todo eso, ya que ayudarás a que este podcast siga existiendo y siga creciendo. Desde aquí, Paco y yo nos despedimos. Que el valor te acompañe.